En la Umbría, en el centro de Italia, detrás de esas montañas, nació una mujer extraordinaria que padeció todo tipo de sufrimientos físicos y espirituales, y así llegó a la santidad. Ella nació en tiempos de terremotos, guerras, conquistas y rebeliones, algo muy similar a lo que fue la vida de Santa Rita de Casia, la santa de los casos imposibles. El 22 de mayo del año 1381 nació Rita cuando sus padres, Antonio y Amata, ya estaban en edad avanzada. Curiosamente, esta región ha sido cuna de grandes santos de la Iglesia: San Francisco, Santa Clara, San Benito, Santa Rita y Santa Escolástica, entre muchos otros. Cerca del pueblito de Casia, a unas 40 millas de Asís, se encuentra la casa natal de Santa Rita. Cuenta la leyenda que en una ocasión sus padres vieron cómo unas abejas se acercaban a la niña y pensaron que los insectos la atacarían. Pero lo que estaba sucediendo es que las abejas estaban libando la miel de los labios de la pequeña. La tradición dice que más tarde estas abejas la acompañaron al convento donde ingresó. Ella siempre fue una niña muy obediente, y esto le llevó en todo a buscar la voluntad de Dios. Ella quería ser religiosa, pero sus padres, que ya eran ancianos, estaban preocupados del futuro de su hija, y por eso sus padres querían que se casara, y le escogieron como marido a Paolo Ferdinando. Sin estar de acuerdo con sus padres y aún en contra de su voluntad, Rita obedeció. Desde el principio su matrimonio se convirtió en un infierno, porque su marido resultó ser, como se dice, borracho, parrandero y jugador. Y no solo eso, sino que además abusaba de ella, la golpeaba, y esto le traían para Rita muchos sufrimientos y humillaciones. Esto la impulsó a buscar en la oración a Jesucristo, y fortalecida con la oración de Jesucristo, aceptó todos sus sufrimientos y rezaba con insistencia por la conversión de su marido. De este matrimonio nacieron dos hijos gemelos que, a pesar de la educación que les dio Santa Rita, tenían el mismo carácter fuerte, violento de su padre. Después de 20 años de este matrimonio difícil y lleno de sufrimientos y humillaciones, un día Paolo regresó antes de lo inesperado a la casa y se encontró a Rita en su cuarto dándose azotes en la espalda. Aquello fue una impresión muy fuerte para Paolo y fue el inicio de su conversión. Así, poco a poco, con las oraciones, con el ejemplo, con las buenas palabras, Paolo se convirtió y empezó a llevar una vida siguiendo la voluntad de Dios y haciendo obras de caridad. Una noche, Rita rezaba angustiada esperando la llegada de su marido. Pablo ya había dejado su vida de disipación y juergas. Por esa razón, Rita tenía un mal presentimiento con la tardanza de su marido aquella noche. Su vida pasada le había acarreado muchos enemigos a Pablo Ferdinando, y aquella noche uno de tantos resentidos había cobrado venganza, dejándolo apuñalado en las calles desoladas de Casia. Los dos hermanos gemelos prometieron vengar la sangre de su padre. Santa Rita, por más que trató de persuadirlos de que perdonaran al asesino, ellos no querían. Entonces hizo una extraña petición a Dios: Señor, prefiero que te los lleves
a que cometan ese crimen. Prefirió quedarse sola, viuda, abandonada, que perder el alma de sus hijos. Cuando Rita se encontró viuda y sin hijos en este mundo, entonces decidió cumplir lo que más anhelaba su corazón, entregarse a la vida religiosa. Se dirigió al convento de las monjas agustinas y pidió que la admitieran, pero aquellas monjas no quisieron admitirla, en primer lugar porque había estado casada y también porque la muerte de su marido había sido un poco sospechosa. Entonces Rita usó el arma que ella tenía, la oración y la confianza en Jesucristo, y fue cuando ocurrió un hecho totalmente extraordinario. Estando en un profundo sueño, escuchó que la llamaban, Rita, Rita, Rita. Ella se levantó, abrió la puerta y se encontró con los santos de los que ella desde niña había sido muy devota, San Agustín, San Nicolás y San Juan Bautista. Entonces, como si todo fuera un sueño, empezó a seguirlos por la calle de su pueblo hasta llegar al convento en Casia de las monjas agustinas. Y como si fuera un éxtasis, de repente se encontró adentro del convento. Cuando las monjas se dieron cuenta de aquel suceso y comprobaron que las puertas del convento estaban cerradas, no pudieron ya rechazar a Santa Rita. Y en 1417 hizo sus votos perpetuos. Y en ese convento de las Agustinas permaneció los 40 años restantes de su vida. Este es el convento donde Santa Rita pasó 40 años de su vida. Durante los primeros años fue puesta a prueba por sus superioras, pero también por Cristo. Santa Rita no tenía mucha cultura, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, el crucifijo fue el libro donde aprendió todo de Jesucristo, de su pasión, de sus llagas, del camino del Calvario. Y nuestro Señor le concedió una llaga dolorosa. Normalmente estas llagas, en el caso de la mayoría de los santos, suelen desprender un perfume aromático, hermoso. Sin embargo, en el caso de Santa Rita, era una llaga purulenta que desprendía un hedor horrible. Y por eso las religiosas ni siquiera ellas mismas se acercaban a ella. Y fue confinada a la parte del fondo del convento. Ahí, en ese cuarto, abandonada de todos, pero aceptando la voluntad de Dios, pasó el resto de su vida. Sin embargo, ese cuarto tenía una ventana donde la gente de todo el pueblo se acercaba a pedirle, a invocarle para que les ayudara en sus muchas necesidades. Y por los muchos milagros que concedió y tantas gracias que Dios concedió a las almas a través de su oración, Santa Rita es llamada la abogada de las causas imposibles. Para solicitar información sobre las producciones de Hombre Nuevo, escriba a Hombre Nuevo, P.O. Box 5445, El Monte, California, 91734. O llame desde los Estados Unidos al 1-800-777-4547. Fuera de los Estados Unidos al 626-444-4442.